Entonces, lo primero es la anatomía de la caja torácica, ¿ya? Limita por posterior con el pilar posterior está formado por la columna torácica, son 12 vértebras, la columna anterior está formada por el esternón y estos dos van a articular a través de estos huesitos que son las costillas, ¿ya? Las costillas se unen a la columna torácica por intermedio de dos porciones, la cabeza de la costilla y el tubérculo de la costilla, ¿ya? Va a articular con el cuerpo de la costilla y con la apófisis transversa. Y se va a unir con el esternón a través de cartílagos costales, ¿ya? Ahí se une a través de una articulación ósea, cartilaginosa por tejido óseo. ¿Bien? ¿Qué más? Entonces, por posterior dijimos que vamos a tener dos articulaciones entre la columna torácica y la costilla. Una en el cuerpo del cuerpo vertebral, o de la vértebra en realidad, y la otra en la apófisis transversa, esta vez. Entonces, acá tenemos entonces la vértebra torácica. Ahí se fijan, tiene una fusila costal y en el cuerpo tiene una para la costilla. ¿Ya? No se lo tengo muy bien para la costilla en realidad. Se lo tengo todo. Acá articula la cabeza, acá articula el tubérculo de la costilla. Esta articulación es plana, esta articulación es pivot. Esta se va a deslizar, esta va a girar en torno a un eje. ¿Ya? La musculatura encargada de generar el movimiento, de abrir las costillas y cerrar para aumentar, expandir el tórax, ese movimiento se denomina, ¿cómo se denomina? Asa de Valle. El movimiento es Asa de Valle. asa de Valle. ¿Ya? Entonces, el movimiento de asa de Valle, ¿qué va a pasar? Va a generarse un aumento del diámetro antero-posterior y un aumento del diámetro lateral-lateral producto de que estas costillas que están así, igual que van a oreja al valor, se llama así. Yo lo tiro hacia arriba. ¿Ya? Y esto se va a deber ¿por qué? Principalmente a la contracción de los músculos. ¿Cómo se llama ese músculo? El encargado de generar este movimiento. ¿Cómo se llama el músculo de respiración? Diafragma. Diafragma. El diafragma se ubica en la región media del tronco. El diafragma va a limitar, o va a ser el límite, entre el tórax y el abdomen. Lo que está sobre el diafragma se llama tórax, lo que está abajo del diafragma se llama abdomen. El diafragma tiene una porción central que es tendinosa, tiene una porción periférica que es muscular. Está inervado por, ¿guardan el nervio? Nervio frénico, raíz nerviosa S4. Y el diafragma, durante la contracción, cuando se contrae, que es un por de características involuntarias, ¿qué va a hacer? Tiene forma de cúpula. Se va a aplanar. Entonces, al aplanarse, la presión que está dentro del abdomen, ¿qué va a pasar con esta presión? Va a aumentar. Aumenta la presión intraabdominal. Eso va a generar que el diafragma se aplane, las costillas se apoyen y genere un movimiento de asa de Valle. ¿Para qué se genera ese movimiento? Para que el pulmón pueda generar su elasticidad propia, ¿ya? Tanto su distensibilidad, aumentando su volumen, como su retracción elástica, que es durante la inspiración. En la inspiración aumenta el volumen, ¿cierto? Eso se llama distensibilidad del pulmón, y en la expiración genera la retracción elástica que es pasiva. El diafragma se contrae durante la inspiración, disminuyendo su cúpula, ¿cierto? Aumentando la presión intraabdominal, generando que las costillas se apoyen y generen en la articulación costo-transversa y articulación costo-vertebral el movimiento en asa de Valle. Y eso va a generar el aumento del tórax antero-posterior y latero-lateral. ¿Ya? Para que el pulmón pueda tener su movimiento de distensibilidad y de retracción elástica. El aire va a venir por la nariz, ¿cierto? Va a pasar por esta estructura que es la tráquea, característico de la tráquea que tiene estos anillos cartilaginosos. ¿Para qué están ahí? Para evitar el colapso de la tráquea. Colapso. Cuando hablamos de colapso, imagínense un globo que queda desinflado, ¿cierto?
Si yo dejo de inflar un globo, lo mismo que pasa con el pulmón, se desinfla. Esto es pasivo. Lo mismo pasa con el pulmón. Cuando deja de inspirar uno, se desinfla solo, genera una respiración pasivamente. ¿Ya? Pero siempre queda aire. Si yo dejo con un globo solo, va a quedar con aire dentro. ¿Ya? Si yo tomo el globo, lo aplasto y le saco todo el aire, eso significa es como un colapso. Lo mismo ocurre a nivel de la vía aérea. A eso se le llama colapso, cuando no entra ni sale nada de aire. ¿Ya? Estos anillos aquí están para eso, para evitar el colapso de la vía aérea. Este punto donde se dividen las tráqueas se llama carina. La carina. ¿Cierto? Que va a dividir la tráquea en dos porciones, en dos bronquios principales. El bronquio derecho, más corto, más vertical, más grueso, y el bronquio izquierdo, más largo, más horizontal, más delgado. ¿Ya? Y de ahí parte todo el sistema pulmonar que ya lo vimos en el primer módulo. ¿Qué importa de esto? El diafragma es muy importante en su movimiento, ¿ya? Porque el diafragma va a ser el músculo principal para que se genere el movimiento de asa de balde en la articulación ya vimos. El diafragma necesita de un buen apoyo a nivel del abdomen, por eso es necesario que la musculatura que esté a nivel abdominal tenga buena tonificación para que genere una buena presión intraabdominal y así el diafragma trabaja mejor. La musculatura que tenemos dentro del abdomen es desde externo a interno, recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿Ya? Son los 4 músculos abdominales. Cuando hablamos de musculatura abdominal, hablamos de musculatura accesoria. ¿En qué proceso de respiración? En inspiración, expiración, trabajo los abdominales. En expiración. Por lo tanto, él habla cuando se produce en inspiración o en expiración. En inspiración, entonces los abdominales van a ser los encargados de darle mayor intensidad, por ejemplo, a un flujo respiratorio. Y así los tonos o el mecanismo del habla va a variar su intensidad dependiendo incluso de la contracción de los abdominales. Y no estoy hablando de la contracción abdominal de hacer abdominales, sino del tono muscular que tienen los abdominales. ¿Ya? Muy importante tener una buena pared abdominal para que el diafragma se pueda apoyar. Y así generar flujo respiratorio que varíen e intensifiquen los tonos o matices de agua. Y bueno, ya que vimos los músculos sobre la respiración, en la inspiración también tenemos musculatura accesoria. Cuando nosotros respiramos, normalmente respiramos con este músculo que es el diafragma. Eso se llama respiración a volumen corriente. O sea, inspiración y inspiración normal. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando necesitamos, o cuando tosemos, por ejemplo, que trabajan los abdominales, cuando estornudamos, cuando nos reímos, trabaja musculatura accesoria, porque se genera un flujo respiratorio mayor. Y para eso, para aumentar un flujo respiratorio, necesito contraer los abdominales. Ya está rotado cuando ha tosido mucho, sonreído mucho, molestan un poco los abdominales. Sí, duele. Pero sí, se nota que trabaja, ¿cierto? En la inspiración, en la patología o durante la actividad física intensa, vamos a contar con una musculatura que va a ayudar al diafragma a hacer su trabajo en la inspiración. ¿Ya? Principalmente lo que vimos en clase son el esternocleidomastoideo, donde se respira, donde se inserta el eco. ¿Dónde se origina el eco? Vamos a preguntar ahorita en funciona, ¿sabes? Esternón, clavícula y apofimastoide. ¿De qué hueso es la apofimastoide? Del temporal. Y tenemos también los escalenos. ¿Dónde se originan los escalenos? Tenemos escaleno superior, medio inferior. Los escalenos se van a originar en las primeras vértebras cervicales, en la función transversa, y se van a insertar en la primera y segunda costilla. Por lo tanto, al insertarse la costilla, lo que van a hacer es levantar la costilla. Y eso va a generar una ayuda o una sinergia durante el mecanismo de inspiración. ¿Ya? Entonces, si les toca mecánica respiratoria, me hablan de las articulaciones que las conforman, costo vertebral, costo transverso, clasificándolas. Los flux tienen el músculo principal, el diafragma, el volumen corriente,
y los músculos accesorios en el caso de la expiración y en el caso de la inspiración. ¿Ya? Eso sería lo. ¿Dudas, preguntas? De unos 15 minutos lo tenemos. ¿Cuál era el origen del diafragma? ¿Era el esternón? El diafragma se origina de las últimas costillas, rodea todo esto. De últimas costillas, apófisis sifoide, ya está en todo este nivel. Ah, ya. Ya columna, toda columbar por posterior. No vamos a empezar a un problema de coma, los escalenos. Ya, ¿alguna pregunta mía? ¿Cuál era el que se insertaba en la apófisis? El martes que vamos a hacer la prueba, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba con ustedes. Para no pasar la materia. Profe. El martes que vamos a la prueba. Sí. ¿Cuál era el que se insertaba en la apófisis mastoide del hueso temporal? El esternocleidomastoideo. ¿Tenés interrogación conmigo? ¿Me la prueba de ¿Qué tiene? Sí, pues, esternocleido de clavícula mastoide de mastoide. Entonces se origina el esternón y clavícula y se inserta en la apófisis mastoide. Todo eso. De acá hasta acá. Está el esternón, en la clavícula y... Apófisis mastoide. Esternocleido mastoide. Ay, maldito. Mastoide, clavícula y esternón. Maldito. No,